Ha sido difícil en muchas maneras, pero al mismo tiempo estoy tan agradecido por lo que el Señor ha hecho en mi vida, en mi familia y en todos nosotros como iglesia. Hemos visto cómo Dios ha cooperado todo para bien, cómo Él está usando este tiempo de tribulación para madurarnos en nuestra fe, para causarnos de regresar día tras día a su palabra, para ser fortalecida. Hemos visto almas viniendo a los pies de Jesús, confesando su pecado por diversas pruebas, veando su necesidad por un Salvador, por una roca en su vida, quien es Cristo. Y hemos visto cómo Dios está disciplinándonos como iglesia y este mundo para su gloria. La realidad es que Dios tiene un plan que es muchísimo mejor que nuestros planes. Y no sabemos lo que Dios tiene planificado específicamente por el próximo año. Pero lo que sabemos es eso. La misión de Jesús es para edificar su iglesia. Sabemos eso porque Él nos dijo. En Mateo 16, versículo 18, Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vivimos en un mundo que está en contra de Jesús y en contra de su iglesia. Incluso en contra de la iglesia bíblica de McKinney. Pero esta iglesia no es nuestra iglesia en el sentido en que estamos el dueño de esta iglesia, este grupo de creyentes. Pertenecemos a Cristo, somos suyos, somos fundados sobre la roca que Él nos ha dado y Él está edificando su iglesia. Esta es su misión por el año 2021. Esta es su misión por cada uno de nosotros. Y cuando vivimos conforme a esta misión, vamos a tener vidas llenas de gozo en medio de la prueba. Entonces, queremos hacer o ver tres cosas en nuestro pasaje de hoy. Estamos en Efesios 4, 11 a 16. Y primeramente vamos a ver esta misión explicada por Pablo. La misión que es edificar el cuerpo de Cristo. Jesús es la cabeza y somos diferentes miembros con diversas dones, pero somos unificados por un propósito que es para edificar, crecer esta iglesia, este cuerpo de Cristo. Segundo, vamos a ver la meta. ¿Cuándo sabemos que hemos llegado, hemos cumplido la misión? Vamos a ver en versículo 13 tres descripciones de esta meta, que es, al fin de cuentas, llegar a la plenitud de siendo como Cristo. Vamos a ver que consiste en unidad de la fe, en conocimiento del Hijo de Dios, conocimiento de Jesús y madurez espiritual. Y finalmente vamos a ver la motivación por todo lo que hacemos, porque sin eso la misión es imposible. Sin eso nunca llegaremos a las metas. Es la motivación que motivó a Jesús a morir por nosotros. Es la motivación de amor. Amor por Cristo y amor los unos por los otros. Y mi oración es que este pasaje nos anima de disciplinarnos en este año para madurar, para crecer como iglesia para su gloria. Entonces, primeramente, la misión, edificar el cuerpo de Cristo. Comenzamos en el capítulo 4, un poco del contexto. En Efesios 1, 2 y 3, Pablo ha explicado las buenas noticias de Jesús. Y cómo cuando éramos muertos en nuestros delitos y pecados, Jesús murió por nosotros. Y por eso somos salvos por medio de la fe, por la gracia de Dios y no por obras, para que nadie se gloríe. En otras palabras, que nuestra salvación es puramente por la gracia de Cristo. Y con esta gran explicación de nuestra salvación y el propósito de Dios para unificar todas las cosas en Cristo, todos los pueblos en Cristo, Él se mueve al capítulo 4. Y aquí en capítulo 4, Él aplica este gran evangelio que ha cambiado nuestras vidas. Y Él dice, entonces, ¿cómo vivimos? ¿Cómo andamos
en una manera digna de este gran llamado que tenemos en Cristo, de siendo parte del pueblo de Dios. Y en versículos 1 a 16, él explica que andando de una manera digna consiste en andando como una iglesia unificada, un pueblo unido en amor. Y en capítulo 4, versículo 7, él explica cómo podemos hacer eso. Versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. En otras palabras, él está hablando aquí de la gracia de dones espirituales. Él está diciendo que todos nosotros, si hemos creído en Cristo, tenemos el perdón del pecado y también recibimos el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y el Espíritu nos da a cada uno de nosotros por lo menos un don o más dones para servir a Cristo. Y tenemos un llamado en este sentido, de servir a Cristo en su poder por su Espíritu. En el versículo 11, él nota uno de los oficios y los dones espirituales que vengan con estos oficios. Él dice, versículo 11, y él, es decir, Cristo dio a algunos, es decir, apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Este no es la lista completa de los dones, es una lista de oficios, dos que hoy en día no existen, los apóstoles y los profetas. Con el cumplimiento de la Escritura, estos oficios no existen, pero todavía hay personas con el don de ser evangelistas, de ser pastores, de ser maestros. Y nota qué es el propósito de esos dones en la función de la iglesia. Versículo 12. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Él no dice aquí el propósito, porque Dios envió evangelistas, pastores, maestros, es para hacer el ministerio para la edificación del cuerpo. Hay un paso en medio de eso. Él dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. La responsabilidad de evangelistas, de pastores, de maestros, es para capacitar a todos nosotros para servir a Cristo. La razón por la gracia de Dios, estoy predicando, mi intención no es por mi salud hacer eso, o los estudios bíblicos que tenemos durante la semana. Son estudios para la equipación. Voy a hablar más en adelante como nuestra intención de tener otra vez una escuela dominical. El propósito de la escuela dominical es para que todos nosotros sean equipados para la obra de servir a Cristo. Para servir a Cristo necesitamos conocer mejor la palabra. Y por esa razón tenemos esos tiempos de enseñanza. Es Cristo equipándonos por los diferentes ministerios que Dios tiene por nosotros. Y como uno no entra en el trabajo sin ser preparado, entrenado, estas son horas de entrenamiento para ir al mundo y para servir a Cristo. A fin de capacitar a los santos, para no ser confusos, la palabra santo no refiere a los santos en la Iglesia Católica. Los santos, la palabra significa los que son llamados, los que son separados del mundo para servir a Dios. Estos son todos nosotros. En Efesios 1:1, en su introducción, en sus saludos, él dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso. Entonces, somos todos santos, porque somos separados del mundo para servir a Cristo. Todos nosotros debemos servir. ¿Y por cuál fin? ¿Cuál es nuestra misión? Él dice, versículo 12 de capítulo 4, otra vez, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta palabra, edificación, primeramente refiere a una ilustración de construyendo un edificio.
Pasa conmigo a capítulo 2 y versículos 21 y 22. Aquí, Pablo compara la iglesia. Y cuando estoy hablando de la iglesia, puede ser un poco, parecer un poco complicado, pero no es. La iglesia no está hablando del edificio. Está hablando de nosotros, el pueblo de Dios, cuando la Biblia habla de la iglesia. Pero aquí Pablo compara a nosotros como un templo, como un edificio. Y él dice en versículo 20, que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos como piedras, cada uno de nosotros, piedras vivas, siendo edificados uno al lado, encima del otro, y Dios está construyendo un templo, una morada por su Espíritu Santo. Si creemos en Cristo, tenemos nuestros cuerpos personales como un templo del Espíritu Santo. Y también todos nosotros, en medio de nosotros, ahora está el Espíritu Santo, el Espíritu del Dios vivo, está aquí para ser adorado y para ayudarnos a adorar. Y Dios cree o quiere que este templo crece, sea edificado, que sea más fuerte, más hermosa, que refleja su gloria, una casa, una morada gloriosa para su Espíritu, y que estamos creciendo en números también. Esta misma palabra, edificar, él usa, regresando al capítulo 4, en un otro contexto, de la iglesia de Cristo, no como un templo, pero como un cuerpo. Un cuerpo con Cristo nuestra cabeza y nosotros diversas miembros unificados con un solo cabeza, quien es Cristo. Y él dice, voy a brincar al versículo 15. Efesios 4:15 dice, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Dos cosas para notar sobre la edificación de este cuerpo. La primera cosa para notar es que Cristo, siendo la cabeza, es la fuente y el objetivo de nuestro crecimiento. Cristo, otra vez, es la fuente y el objetivo de nuestro crecimiento. Versículo 15 otra vez dice, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Nuestro fin como iglesia no es para que que todos en el mundo saben Iglesia Bíblica de McKinney. Nuestro deseo es que todo el mundo glorifica nuestra cabeza, quien es Cristo. Yo no soy la cabeza de esta iglesia. Si Dios eleva a otros ancianos para pastorear este rebaño, no somos las cabezas. Somos diferentes miembros unificados uno al otro. Somos iguales. Cristo es el glorificado cabeza a quien queremos honrar. Él es el objetivo. Su gloria es el objetivo de nuestra existencia como iglesia. Y Él es la fuente de nuestro crecimiento. El fin del versículo 16 dice que Cristo produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación. Un cuerpo sin cabeza es muerto. Y es de la cabeza que fluye toda la vida, la habilidad de procesar y vivir. Y Cristo es nuestra cabeza. Si vamos a crecer como iglesia es porque tenemos responsabilidad, como vamos a ver. Cada miembro tiene que funcionar, pero al fin de cuentas es Cristo quien produce vida en nosotros, quien produce disciplina, quien produce deseo para servirle.
Cristo es el autor de nuestra salvación y el que cumple nuestra salvación como cabeza. Y al mismo tiempo tenemos responsabilidad. Cada uno de nosotros tenemos responsabilidad. Versículo 16 dice, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. De cada miembro. Si todos nosotros tenemos dones espirituales, y sí, si creemos en Cristo, tenemos esos dones. Si no estamos utilizándolos, es como tener parte de tu cuerpo que es inmovilizado. Cuando se rompe un hueso, por ejemplo, y tiene que estar en un, ¿cómo se dice? Un cast. ¿Qué es? Yeso. Un yeso por un tiempo. ¿Qué ocurre durante ese tiempo? Pues si no puede usarlo correctamente, el músculo alrededor de este hueso está perdiendo su fuerza. Si uno está en cama por días, después de salir de la cama, todo el cuerpo es cansado y ha perdido su fuerza. Espiritualmente, si no estamos sirviendo frecuentemente, nuestros músculos están en la cama y perdiendo su fuerza y están al punto de morir. Y todo el cuerpo está más débil, no está funcionando como débil. Todos nosotros somos llamados entonces para servir, para que la iglesia crece en dos aspectos. Que crecemos en números para proclamar el evangelio y ver personas viniendo y siendo unidos a este cuerpo, y también para que seamos más maduros, para que seamos espiritualmente más como Cristo. Y vamos a ver esto en el segundo punto, que es la meta. ¿Cómo sabemos si hemos cumplido nuestra misión de edificar la iglesia? Versículo 13 y 14 nos da 3 indicaciones que hemos llegado a la meta. Y cuando lo vemos, vamos a ver que es un estándar muy alto. Pero este no debe causarnos de tirar la toalla y decir, pues, nunca vamos a llegar a la perfección. Entonces, no tratamos. Esto es lo revés. Hemos azotado como, por ejemplo, de los Olympics. Olimpiadas. Un año tiene el mejor tiempo en toda la historia. Y 4 años luego, ya mejor. ¿Por qué? Porque cada vez está elevando el estándar para que mejoran y mejoran y mejoran. Vamos a ver el estándar de Dios, su meta es la perfección. Este debe motivarnos, disciplinarnos para crecer más como iglesia en esos 3 aspectos. Lo leemos, versículo 13. Hasta que, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos primero a la unidad de la fe. 2, del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Y 3, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Un resumen de todos esos puntos es simplemente que seamos como Cristo. Que llegamos a la plenitud de que es Cristo. Para que cuando una persona habla con nosotros, cuando interactúan con miembros de la Iglesia Bíblica de McKinney, ellos pueden conocernos y ver, esta persona es como Cristo. Si quieres saber cómo es Cristo, puedes leer la Biblia o puedes ver nuestras vidas. Este es lo ideal. Esta es la meta por nuestras vidas. Y no solamente individualmente, pero como iglesia, que todos nosotros seamos como Cristo. Sabemos que no vamos a llegar a esta perfección hasta que Jesús venga. Cuando Jesús viene, primera de Juan 3 dice que seremos como Él, porque le veremos como Él es. Cuando vemos a Cristo cara a cara, seremos cambiados, seremos transformados para ser conforme a Cristo en todo nuestro pensar, toda nuestra actitud. Nunca vamos a luchar con el pecado más.
pero sabiendo que esta es nuestra eternidad si estamos en Cristo. Que seamos perfectos, no solamente declarados justos en Cristo, pero también prácticamente viviendo justamente sin pecado en nuestras vidas. Este debe ser nuestra meta hoy en día como iglesia. Y para crecer en esta dirección, tiene 3 indicaciones de esta meta. La primera, versículo 3 otra vez, es que todos lleguemos a la unidad de la fe. La unidad de la fe. Si estamos en Cristo, todos nosotros, para estar en Cristo, tenemos que creer en Cristo. La gracia, somos salvos por medio, otra vez, somos salvos por la gracia, por medio de la fe, no por obras. Es por nuestra fe en Cristo. Y específicamente es fe en las buenas noticias de Jesús. Hay una sana doctrina que creemos y creyendo estas verdades sobre Cristo somos salvos. En Efesios 4:5, la palabra dice, hay un solo Señor, quien es Jesús, y una sola fe. Hay una sola fe verdadera. Aquí la fe no está refiriendo a nuestra fe, está refiriendo a la fe que ha sido proclamado de Dios, está refiriendo a la sana doctrina. Hay una sola sana doctrina, hay una sola verdad, pero todavía no hemos todos llegado a la unidad de esta fe. Hay diferencias de convicción y opinión sobre ciertas doctrinas, sobre ciertos aspectos de la fe. Y no vamos a llegar a la unidad perfecta en todos los aspectos de doctrina hasta que Jesús venga. Pero en las cosas esenciales, en los fundamentos de la fe, debemos estar de acuerdo. Debemos estar unidos. Y por ese propósito, una de las cosas que me gustaría hacer como iglesia este año, como parte de nuestra disciplina de memorizar la palabra, es hacerlo en una manera sistemática, con una herramienta que se llama un catecismo. Un catecismo es una lista de preguntas y respuestas, diseñada para las preguntas más básicas que vamos a tener de nuestros hijos o tener en el calle. Las cosas fundamentales que queremos saber sin tener que estar confundido, ser muy claro en la respuesta bíblica a esas preguntas. Y como parte de este catecismo que vamos a ver, hay una pregunta, una respuesta y un versículo de memoria. Porque al fin de cuentas lo más importante es poder responder de la Biblia a esas preguntas. Entonces, este va a dar un poco más de estructura a nuestra memorización para que como iglesia crezcamos en la unidad de la fe. Mi deseo es que todos nosotros podamos responder a estas 52 preguntas y ser firmes en los fundamentos de la fe. Segunda meta que tiene la palabra por nosotros, la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Este me tocó fuertemente esta semana. No hay nada más precioso que conocer a Cristo. Y escúchame bien. Si somos en Cristo, conocemos de Cristo. Hemos escuchado de su nacimiento, de su vida perfecta, de su muerte, de su resurrección. Hay ciertos aspectos de la vida de Jesús que conocemos. Pero hay diferencia de conocer de Cristo. Este es esencial, pero no es suficiente. Lo que Él habla aquí es un conocimiento a Cristo, personalmente, profundamente, de quién Él es, de todo su carácter, de todos sus atributos, de una relación, no como una personaje en una historia, en un libro, pero la personaje, quién Él es, la persona real.
el verdadero Cristo, que en la profundidad de nuestro ser conocemos a Cristo y que cada día más profundamente estamos creciendo en una relación íntima con Cristo. En ese día, cuando Él venga, le conoceremos como somos conocidos. Pero hoy en día podemos crecer en esta relación con Cristo. Jesús dice en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien ha enviado. La vida eterna consiste en conocer a Dios, en conocer a Cristo. Nuestra vida por la eternidad, el gozo de la eternidad de vida real es conocer a Dios, una relación íntima con Él. Filipenses 3:8, ese mismo Pablo dice, aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. El incomparable valor de conocer a Jesús. En este mismo libro de Efesios, carta a los Efesios, Pablo tiene 2 oraciones por el pueblo. Y su oración es por su conocimiento de ciertas verdades de Cristo. Pasa conmigo a Efesios 1:18-19. La palabra de Dios dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis, 1, cuál es la esperanza de su llamamiento. 2, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y 3, cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Simplemente su oración es que los ojos de nuestros corazones sean abiertos, más abiertos. Él está hablando a creyentes en Cristo. Ellos creen la verdad, pero Él cree que los ojos del corazón, de nuestros corazones, sean más abiertos a esas grandes verdades en Cristo. Primero, nuestra maravillosa esperanza. La esperanza eterna que tenemos en Cristo. Segundo, la herencia que somos por Cristo. Somos el tesoro precioso de Cristo. Él nos ama grandemente. Y 3, su infinito poder. El mismo poder con que Él fue resucitado de la tumba. Un poder más poderoso que la misma muerte. Es el poder de Dios. Y Él quiere que conocemos a Cristo, esta esperanza, esta herencia, este poder, cuando pensamos en Cristo. Capítulo 3. Otra oración. Él dice, Efesios 3:18. Ahora que seamos capaces o fortalecidos de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura, la profundidad y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. ¿Cómo podemos madurar? ¿Cómo podemos llenar toda la plenitud de Dios? ¿Cómo podemos ser conforme a Cristo? Es conocer más profundamente el amor de Cristo. Entrar más y más en la altura y la profundidad del amor de Cristo por nosotros. Y lo más que entendemos eso, seremos cambiados de ser personas de amor, amando a Él más por su amor por nosotros. Le amamos porque Él nos amó primero. Y también amando a otras personas, sacrificándonos por otras personas, porque Jesús nos ha amado. Es por conocer a Cristo que crezcamos en ser más como Cristo. Y tercer meta, madurez en Cristo. La madurez en Cristo. Él dice, versículo 13 del capítulo 4 otra vez, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del pleno del Hijo de Dios
y a la condición de un hombre maduro o hombre y mujer maduro. Aquí en este sentido está hablando de un hombre maduro porque no está hablando solamente de nosotros individualmente, pero un solo cuerpo maduro. ¿Qué es la opuesta de la madurez? Versículo 14. Para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Él compara el niño cristiano. Aquí no está hablando de un niño de edad. Jesús dice que permite que los niños vengan a mí. De ellos pertenecen el reino de Dios. Para venir a Cristo y ser parte de su reino, tenemos que venir como niños, dependientes, necesarios de su gracia. Pero su punto aquí es otro punto. Su punto es que no quedamos como niños. Para entrar en el reino de Dios, tenemos que ser nacidos de nuevo. Necesitamos una obra del Espíritu Santo en nuestros corazones para darnos fe en Cristo. Y cuando creemos en Cristo, somos nacidos de nuevo, somos nuevas criaturas y comenzamos como bebés. Y Pedro dice que debemos desear la leche pura de la palabra de Dios para crecer en nuestra salvación. Un bebé que no tiene la leche va a quedar como bebé o va a morir, pero no va a crecer. Para crecer necesitamos ser nutridos por la leche de la palabra. Pasa conmigo a Hebreos 5. En Hebreos 5 y versículo 11 leemos: acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Pues aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados por discernir el bien y el mal. Aquí el autor a los Hebreos está diciendo a este grupo de creyentes: todavía ustedes son niños, son bebés, deben ser maduros, deben ser maestros, pero todavía necesitan la leche y no están capaces de la comida sólida. Estamos hablando de la rica comida que hemos disfrutado esta Navidad. Nadie dijo: he bebido mucha leche. Leche es bueno, pero hay tamales que son muchísimo mejor. Pero para avanzar a las tamales, primeramente tenemos que beber la leche y después tener los vegetales, mush, no sé cómo decir, cremadas y avanzar hasta que puede comer de lo más rico. Todavía estamos bebés, estamos niños, necesitamos madurar. Y este viene por la disciplina de leer cada día la Biblia. Y leyéndolo, memorizándolo, vamos a madurar, vamos a ser nutridos espiritualmente, vamos a crecer. Regresando a Efesios 4. Dice, versículo 14 otra vez: para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Aquí Pablo cambia la ilustración de un bebé a un bote pequeña en el mar, en una tormenta. Los vientos están, y este bote no tiene timón. Entonces, como se mueven las olas, como se mueve el viento, el bote no tiene control.
Cuando somos niños en la fe, estamos así. Escuchamos una persona diciendo eso, otra persona diciendo eso, leemos eso en las redes sociales, escuchamos ese por el radio y no sabemos cómo decidir cuál es correcto o incorrecto. ¿Cómo sabemos cuál es nuestro filtro? Es leer la Biblia por nuestra propia madurez. Segundo, él dice aquí, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Vivimos en un mundo en que Satanás, el rey de este mundo, está engañoso. Y como él engañó a Eva, distorsionando la palabra, también Satanás quiere engañarnos. Él quiere destruir nuestras vidas y nuestras almas. Y él lo hace con distorsiones de la verdad. Y hay mucha que podemos ver en las redes sociales o de nuestros amigos que si no tenemos el filtro de la palabra de Dios, seremos como estas botes sin timón y muy confusos y al fin de cuentas destruidos espiritualmente. Especialmente, para todos nosotros, especialmente tengo miedo por la próxima generación, por nuestros jóvenes, porque las influencias en la escuela y los amigos y de la cultura de este mundo está en contra de Dios. Y la única manera para estar capacitado para luchar en contra de esta maldición es ser armado con la espada de la palabra de Dios. Como varones tenemos responsabilidad de preparar a nuestros hijos con esta espada. Y cada uno de nosotros tenemos responsabilidad de leer la palabra diariamente, estando firme en la palabra para madurar. Estaba hablando con Miguel otra semana y él me dijo una ilustración de un ejemplo de otro hermano, quien pasó años en una iglesia. Y el pastor un día dijo, voy a preguntar a 3 personas de ponerse de pie y dar un versículo que has memorizado. Y él tenía mucho miedo, porque en todos sus años, siendo creyente en Cristo, él no ha memorizado un versículo de la Biblia. Y no queriendo ser avergonzado, él corrió por la puerta. Y regresó a su casa y comenzó ahí en ese momento de memorizar la Biblia, para que pudiera regresar el próximo domingo, primeramente pidiendo perdón por correrse, confesar su vergüenza de en todo ese tiempo, todos esos años, de quedar como bebé y su deseo para madurar. Y de lo que he escuchado es más maduro ahora en su fe en Cristo. Y mi punto no es para avergonzarnos. Mi punto es que hacemos un inventario de nuestra condición. Todos nuestros años en Cristo, o sea, largo tiempo o poco tiempo, hemos visto una cambio en nuestra vida. Si el Espíritu está en nosotros, esas obras no nos salvan, pero dan evidencia, dan fruto de que somos nacidos de nuevo. Y si no hay fruto, debemos primeramente ir a Jesús y decir, si no he confiado en el pasado, yo sé, ahora confío en ti como mi Salvador, que soy pecador, que merezco ir al infierno, pero moriste en mi lugar. Perdóname por mi pecado, arrepiento de eso y quiero andar contigo. Comenzamos con nuestro estar seguro que estamos en Cristo. Y con eso decimos, por tu gracia, Jesús, quiero caminar contigo. Por el poder de tu Espíritu, quiero crecer. Ayúdame diariamente de leer tu palabra. Y orar y servir. Y si hacemos esas cosas, vamos a madurar. No es ciencias ¿cómo se llama? Rocket science. No es algo, pues, muy difícil. Es algo que por el poder de Cristo avanzaremos, vamos a madurar. Todo eso, la motivación. Versículo 15 y 16 otra vez. Sino que hablando la verdad, nota, hablando la verdad
en amor. ¿Cómo respondemos a ese mundo que está tratando de distorsionar nuestro pensamiento, que está tratando de engañarnos y destruirnos? Necesitamos hablar la verdad. Para hablar la verdad necesitamos memorizar la verdad. Necesitamos estudiar la verdad, necesitamos leer la verdad, necesitamos estar diariamente en la palabra. Y cuando tenemos conversaciones con personas de afuera de la iglesia, personas que no conocen a Cristo, o unos a los otros para animarnos, necesitamos hablar la verdad, la palabra, necesitamos esta verdad. Y no es suficiente. Necesitamos la verdad, y hablando la verdad como en amor. Hablando la verdad en amor. Porque como 1 Corintios 8:1 dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. La palabra envanece literalmente es inflar con aire. Y hemos conocido personas, y a veces somos lo mismo, caigamos en este pecado, de tener más conocimiento y inflamos con aire. Pero no funciona si no es combinado con amor por Cristo y amor por otras personas. 1 Corintios 13:2 dice, si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios, todo conocimiento, si tuviera toda la fe para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. El amor es lo esencial, y sin eso no vamos a ser edificados. Vamos a destruir personas por nuestro conocimiento. Leemos la palabra, servimos, oramos, congregamos, pero todo eso en amor por Cristo, amor por unos por los otros. Él dice en versículo 16 que Cristo produce, al fin del versículo, Cristo produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Él repite 3 veces en este pasaje, lo esencial para la edificación del cuerpo es el amor. ¿Y qué es este amor? ¿En qué consiste este amor? Capítulo 5, versículo 2. Andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. ¿Qué es el amor? El amor es una decisión de la voluntad de sacrificar a nosotros mismos por el bienestar de otros. Es una decisión de la voluntad de sacrificar a mí mismo por el bienestar de los demás. Es siguiendo el ejemplo de Cristo, quien con nada para ganar y todo para perder, Él dio su vida por nosotros en la cruz. Cuando éramos sus enemigos, cuando éramos con las multitudes burlando de Él, Él sacrificó su propia vida para salvarnos. Es fácil de amar a los que nos aman, pero Jesús amó a sus enemigos. Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Como un cuerpo, para mantener nuestra unidad, hay un problema. El problema es que todo ese cuerpo todavía tiene cáncer y está atacando uno al otro porque hay pecado en nosotros. Pero con el amor de Cristo, soportándonos unos a otros, con toda humildad, con toda mansedumbre, mantenemos la unidad que tenemos en Cristo. Es amor por Cristo, amor los unos por los otros. Entonces, con eso como base, 3 cosas que me gustaría anunciar como planes por el próximo año, por atrás del papel. Y digo eso sabiendo que hacemos nuestros planes, pero Dios guía nuestros pasos. Entonces, hemos tenido planes antes, teníamos planes en el año 2020, Dios tenía mejor planes. Pero 3 cosas que por la gracia de Dios nos gustaría hacer para madurar como iglesia en este año. Primeramente, tarea número 1,
la lectura bíblica. Diariamente leer la Biblia. Leer por lo menos un capítulo de la Biblia, comenzando en Génesis, comenzando en el principio, en Génesis 1. Y hacerlo individualmente y hacerlo como familias. Una de las cosas que que creo que Dios estaba disciplinándonos con esta pandemia fue que nuestros calendarios, nuestros horarios eran demasiado llenos y Él nos causó regresar a nuestras casas, a nuestras familias, pasar más tiempo juntos y redimir este tiempo en la palabra de Dios, enfocarnos en la adoración familiar. Y por las cabezas de la familia, como los hombres, es nuestra responsabilidad primero asegurar que nuestras familias están leyendo la Biblia diariamente y leerlo con nuestros hijos. Y me gustaría, para ayudarnos en eso, dar a todos este cuaderno y tiene las instrucciones aquí. Y comenzar y decir Génesis 1, número 1. Y escribir 2 frases. Número 1, un resumen del capítulo en una frase. Entonces no estoy buscando por todos los detalles del capítulo, algo sencillo. Pero para que al fin de leer Génesis podemos pensar, yo sé que hay Génesis 1, y Génesis 2, y Génesis 3, y Génesis 38, porque tenemos un cuaderno procesando lo que estamos leyendo. ¿Cuántas veces hemos leído y después salimos y no sé qué leo? Pues nos ayuda de profundizando en lo que estamos leyendo. Primeramente, un resumen sencillo del contenido. Y segundo, ¿qué enseña este pasaje a mí sobre quién es Dios? ¿Y qué ha hecho por mí en Cristo? Su plan de salvación. ¿Por qué? Porque Jesús dice en Lucas 24 que Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia, y los salmos, y las profetas, todos hablan de Él. Entonces, en cada capítulo hay una sombra de Cristo. Debe motivarnos de querer leerlo, porque nuestro deseo, como hemos leído, es conocimiento de Cristo. Queremos conocer. Y lo leemos como una carta de amor que habla de nuestro Jesucristo, que habla de nuestro Dios, y queremos ver su carácter. Un ejemplo de Génesis 1, muy sencillo. Un resumen. Número 1, un resumen. Dios creó los cielos y la tierra en 6 días. No tiene toda la información en el capítulo, no es muy largo, algo breve, pero nos ayuda a recordar el contenido esencial del capítulo. Segundo, ¿qué enseña eso de Dios? Algo sencillo. ¿Cómo creó Dios? Dios habló y formó. Nos enseña, la palabra de Dios es poderoso. Dios tomó todo el caos y lo puso en orden. Dios es un Dios de orden. Dios creó a Adán y Eva y lo creó en su imagen. Podría decir aquí que Dios nos ha hecho en su imagen. Algo sencillo, pero que nos motiva a adorar a Dios, de conocer a Cristo mejor por leer su palabra. La lectura bíblica. 2. La memorización. Mencioné que añadiendo o dando más estructura, mejor dicho, a nuestra memorización. Hemos memorizado varios versículos en este año. Gloria a Dios. Estoy muy animado por los que están, especialmente para las mujeres, que están memorizando. Como varones necesitamos crecer especialmente en esta área. Pero para todos. Al versículo clave también queremos añadir una pregunta y una respuesta. Por ejemplo, pregunta 1, ¿cuál es nuestra única esperanza en la vida y en la muerte? La respuesta, que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que pertenecemos a Dios. El versículo clave, Romanos 14:8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. De verdad, de la lista de 52 que hay en este catecismo, este es uno de los más largos.
esperaba que han comenzado con uno más sencillo para motivarnos un poco. Este es uno de los más largos y van a ser más breves, pero preguntas esenciales como ¿quién es Dios? ¿Y cuántas personas hay en Dios? Cosas así que son básicos. Y también tener las citas bíblicas. Tarea número 3. Áreas de servicio. Aquí tengo una lista de unas ideas que yo tengo, de necesidades que veo en la iglesia. Y es muy posible que ustedes vean otras áreas en que les gustaría servir. Y este solamente son ideas, pero por favor, trágame otras que tienes. Pero regresando a ese punto, que para edificar el cuerpo requiere cada músculo, cada hueso, cada uña de dedo, todo haciendo su función. Y yo sé que estamos sirviendo al Señor en varias maneras. Estamos sirviendo al Señor en nuestro trabajo secular. Estamos sirviendo al Señor con nuestras familias, pastoreando a nuestros hijos, o sirviendo a nuestros abuelos, nuestros padres, sea lo que sea. Hay nuestra escuela, todo eso es adoración, es servicio al Señor. No estoy tratando de menospreciar la importancia de esas cosas, pero para decir, Dios tiene dones espirituales para la edificación de esta iglesia. Y tengo esta misma lista aquí en este papel. Lo que me gustaría que cada persona hace es escribe su nombre y pone un X a uno o más de un área o áreas en que le gustaría servir en este año. Y recordando que mi responsabilidad, según Efesios 4:11, como pastor, como maestro, es la capacitación, la equipación de los miembros, de los santos para el servicio, para el ministerio. Entonces, si dice, pues me gustaría servir aquí, pero me gustaría ayuda, entrenamiento en cómo hacerlo. Este es porque estoy aquí y no puedo decir, pues soy un experto en todas esas áreas, por seguro que no. Pero hay otros expertos en el cuerpo o otros maestros y puedo ayudar con recursos. Pero para servir en estas áreas. Y si ya sabes lo que Dios está guiándote a hacer, puedes regresarme a mí hoy o el próximo domingo. Pero por favor, pongan estas cosas en oración y queremos todos nosotros servir prácticamente. Finalmente, el nuevo horario que quería anunciar, que está combinado con estas cosas. Si recordamos, en noviembre estábamos casi llenos en este corto, hasta el punto en que estamos llevando sillas y no distanciando socialmente, como dicen la CDC para hacer. Después de eso, por varias razones, hemos bajado otra vez en números. Pero con fe, me gustaría, después de oración, mucha oración, hablando con varios de ustedes, hablando con los ancianos de McKinney Bible Church, nos gustaría cambiar el horario por dos propósitos. Primeramente, para que podamos usar el santuario, y por eso necesitamos hacerlo a diferente hora que ellos están reuniendo, como están ahora, hacerlo después de ellos, para que podamos distanciarnos y, por la gracia de Dios, crecer en números y no estar tan lleno como estábamos. Segundo, es para tener oportunidad por una escuela dominical. Y lo que me gustaría hacer en esta escuela dominical, voy a explicar. El nuevo horario sería así. A las 10, a las 10:45, una escuela dominical. En esta escuela dominical me gustaría tener uno para los niños, otra para los adultos. Necesitamos voluntarios para la escuela dominical para los niños. Para los adultos, lo que me gustaría hacer es estudiar, discutir
la lectura bíblica de esta semana. Entonces, por ejemplo, esta semana estamos leyendo Génesis 1 a 5. Y lo que me gustaría hacer es venir aquí y hablar sobre estos 5 capítulos. Que ustedes, voy a preguntar a ustedes, ¿quién quiere darme lo que escribieron por su resumen de Génesis 1? ¿Quién quiere darme lo que escribieron por lo que aprendieron del carácter de Dios en este pasaje? Y voy a también dar mis explicaciones, pero que sea más conversacional y dar oportunidad para preguntas. Espero que con sus cuadernos, no solamente, pues, la tarea es 1 y 2, el resumen y quién es Dios. Pero también pueden escribir, esos son suyos, no voy a verlos, es para que en el futuro ustedes pueden, ¿qué pensaba cuando estaba leyendo Génesis 38? Oh, aquí está. Y si tiene preguntas cuando está leyendo, escríbanlos aquí y podemos discutirlo en este tiempo de la escuela dominical. La segunda cosa que me gustaría hacer es un tiempo de citar nuestros versículos de memoria. Discutir un poco lo que estamos aprendiendo en el catecismo, la pregunta, la respuesta y dar oportunidad por personas a citar lo que han memorizado. Este sería de 10 a 10:45. Después de eso, 30 minutos de comunión con comida y bebida. Donas y café. Y junto con los hermanos de NBC. Y vamos a tenerlo aquí en la cocina y distanciarnos y tenerlo en su propio plato, todo seguro, pero un tiempo cada domingo de comer, beber un poquito juntos y disfrutar de esta comunión. Y finalmente, de las 11:15 hasta 12:30 será mi meta. Tal vez será un poco prolongado, pero estoy tratando de cortar nuestra adoración congregacional aquí en este santuario. Y de verdad será una prueba. Las cosas cambian y podemos cambiar, pero el deseo es madurar. Y para madurar necesitamos más tiempo juntos en la palabra y más tiempo juntos en comunión. Yo sé que estoy prolongando nuestro tiempo de más que una hora que normalmente tenemos en nuestros horarios y no es necesariamente conveniente, pero primero Dios en toda nuestra vida. Hermano, yo tengo una pregunta rapidito. Sí, en lo que estás planteando ya para el nuevo año, ¿verdad? La pregunta mía es, si unos principiantes o en la vida de Cristo, en este caso que si es Miguel y Evita, o la familia de Yesenia, que no es ahorita, ellos pueden leer la Biblia por ellos solos, no es confuso para ellos, porque hay parábolas muy difíciles de entender, te lo digo por experiencia, porque yo batallé mucho para empezar a entenderla. No sé qué diga la Biblia. ¿Sí me entiendes? Sí. Para comprender la Biblia necesitamos el Espíritu Santo. Y entonces para entenderlo correctamente, aplicarlo correctamente, sí, de verdad, uno necesita el Espíritu Santo. Y al mismo tiempo, el fe viene por oír y oír por la palabra de Cristo. Entonces, si alguien quiere oír la palabra de Cristo, léalo en voz alta. Entonces, fue, por la gracia de Dios, como fue salvo. 6 meses de leyendo la Biblia. Y también teniendo un pastor para explicarlo a mí. Pero sería parte de la intención. Porque ves por el tiempo también que uno no puede hacer tantas preguntas por tu tiempo. Sí, por seguro. Y también esa es la razón, porque una de las áreas de servicio son estudios personales en casa, para ayudar con eso también, para tener más tiempo para hacer las preguntas y tener un base firme. Buena. De todas las áreas de servicio, una de las áreas que estoy muy agradecido que Dios está causando esa necesidad, pero un área que necesitamos crecer, es que hay personas que tienen interés en estudios personales
de evangelismo o de discipulado y necesitamos ser equipados para hacer eso. Este no es algo que yo solo puedo hacer con mi horario. Entonces, y hay varias personas madurando en eso, pero este es una gran necesidad que tenemos. Vamos a tener más tiempo para preguntas, para clarificar estas cosas, pero ya he prolongado mi tiempo de enseñanza y necesitamos continuar con la Santa Cena. Entonces oramos, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra que es la verdad. Santifícanos, oh Señor, en la verdad. Gracias, oh Señor, por tu amor y por ese amor demostrado en la cruz. Te pido, Señor, que en este año que viene crezcamos en la unidad de la fe, en el conocimiento pleno de ti, el Hijo de Dios, que crezcamos en madurez para tu gloria. En este tiempo en que nos consideramos tu amor en tu mesa, en tu sacrificio por nosotros, Señor, ayúdanos a comprender la altura, la longitud,